Hola, ¿qué tal? Este es su canal Cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y hoy vamos a continuar con nuestro, con los temas que vamos a estar viendo, que ya habíamos comentado respecto a devocional, de un devocional juvenil. Y bueno, pues hoy el Señor puso en mi corazón una palabra que nos vamos a centrar en Génesis, en Moisés. Y bueno, esto es más, de alguna manera es para todos, pero está un poco más enfocado hacia los jóvenes, ya que estamos en un tiempo en donde el mundo, la filosofía del mundo ha hecho que los jóvenes se alejen de Dios, de la creencia en Dios, de buscar de Dios. El mundo les ha enseñado algo muy diferente y de pronto las filosofías del mundo los han convencido. Y algo que yo recuerdo es que un maestro muy querido, que tuve por muchos años, él, este, él me hablaba de que la filosofía es un montón de verdades, pero que están sostenidas en una mentira. Por supuesto, el enemigo tiene que dar verdades para que la gente las crea y como pocas veces siempre normalmente vamos por lo de encimita y no nos metemos mucho más a fondo en una enseñanza, en una, bueno, pues normalmente vemos nada más lo de encima y lo de encima es verdad. Entonces una filosofía es verdad en muchos aspectos, pero cuando conoces ya más profundamente la raíz de todo, te das cuenta de dónde está la mentira. Es verdad, muchos dicen, es que el diablo pone algunas verdades, no, pone muchas verdades, pero la base de todo lo que está diciendo son mentiras. Esa es la diferencia. Y bueno, hoy vamos a ver qué es el ser diferente. Y bueno, vamos a empezar en Génesis 6, 9, 22. Este, eh, perdón, vamos a hablar de inicio de Moisés, pero realmente esta palabra está centrada en Noé, perdón. Eh, eh, si bien finalmente Moisés mostró ser diferente también, y sería un tema aparte el poder explicar también por qué Dios le escogió, por qué Dios lo usó a él y no a otra persona, pero bueno, finalmente hoy realmente nos vamos a centrar en Noé. Y Génesis 6, 9 al 22 dice la palabra de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba llena de violencia. Y miró Dios a la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimentos y calafeteras por dentro y por fuera con brea. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo, y pondrás una puerta del arca en su costado, la harás con piso abajo, segundo y tercero, y aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos, y de todo ser viviente de toda carne meterás 2 de cada especie en el arca para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán de las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Y tú, toma para ti de todo alimento que se come y guárdalo, y será alimento para ti y para ellos. Así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así hizo. Padre bendito, estamos delante de su presencia. Le doy gracias, Padre, porque tengo esta oportunidad de poder compartir esta palabra. Gracias por lo que a mí me enseñó esta palabra, Señor bendito, y gracias por lo que va a hacer en la vida de muchos, Señor bendito, el poder entender esta palabra. Le pido que abra los ojos espirituales, que quite toda carne del corazón, Padre bendito, para que circuncide nuestro corazón, para que podamos ver las cosas como usted las ve, entender lo que usted quiere que entendamos y ver lo que usted quiere que veamos. Gracias, Padre, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, Noé no era un Moisés que liberó a su pueblo. Noé
no fue un David que fue el líder de un pueblo, tampoco un evangelista que fuera mundialmente famoso, no fue un director de alabanza de una iglesia, eh, no discipuló a nadie, no discipulaba, aunque finalmente le aconsejaba, dice que se formaba mucha gente, y eso, bueno, lo vamos a ver en otro tema. No era líder, pastor ni profeta, no era un teólogo con títulos rimbombantes, no fue un predicador capaz de congregar multitudes, no lo hizo. Él era un hombre que tenía 600 años, era padre de familia, y para los que no conocen temas bíblicos, sabemos que en aquel tiempo dice la palabra que la gente vivía muchos años, fue reduciéndose, y de hecho dice en qué punto Dios decidió que el promedio de vida del hombre sería de 70 años, pero de ahí hacia atrás vivían cientos, y Noé vivió 600 años. Era padre de familia, pero lo más importante, Dios vio algo diferente en él. ¿Qué vio Dios diferente? Bueno, pues empieza diciendo en el 9, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Precisamente un punto que pocos han aprendido o entendido en este tiempo, las filosofías de este mundo, es no andar con Dios. Y la diferencia fue que este Noé andaba con Dios. Vemos también que Enoc, que fue el primer arrebatado en la historia, ¿qué es arrebato? Utilizo la palabra arrebato, muchos quizás ya lo conozcan, pero otros no. Bueno, dice la palabra, de hecho en Tesalonicenses, y hay otras partes de la escritura que confirman que cuando regrese el Señor va a regresar en las nubes, no va a regresar físicamente en la tierra. El regreso del Señor Jesús en la tierra es otro, pero es después. En el momento en el que el Señor Jesús llegue en el cielo, serán arrebatados los que siguieron a Jesús, que creyeron en el Señor Jesús, van a ser arrebatados en el cielo. Ese es el arrebato. Pero yo veo que la palabra habla de otros arrebatos, el de Enoc, que fue precisamente por este punto, andar con Dios. Elías, que por también andar con Dios, por vivir con Dios, el Señor pasó por él y se lo llevó. Y el tercero, pues es el Señor Jesús, que sus discípulos lo vieron levantarse al cielo. Entonces, el primer punto es andar con Dios. Dice el Salmo 1 que bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Y yo creo que el que anda con Dios no anda en consejo de malos. Ese es el punto contrario. Entonces, o andas con Dios o andas en consejo de malos. Entonces, Noé, el primer punto es andaba con Dios. Por eso Dios lo respaldó. Luego termina diciendo este capítulo en el versículo 22, y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. En la cultura oriental hay una frase que dice, hable que yo obedezco. Los esclavos así hablaban. Era una forma también educada de decir cuando alguien iba a hablar, una persona de autoridad. Y bueno, vemos que precisamente lo que espera el Señor es que hagamos eso, que Él hable y nosotros obedezcamos. Dice, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así hizo Noé. Entonces, vemos a un Noé que era un hombre obediente. El primer punto era, andaba con Dios. El segundo punto, obedecía a Dios. Era un hombre obediente, conforme a todo lo que Dios dijo, así lo hizo. Conforme, o sea, no obedeció a Dios en la forma en que Él quiso, sino como Dios quiso. Eso lo vamos a ver en el siguiente tema. Vamos a hablar de esa parte, porque vamos a hablar de la rebeldía en la semana que entra en nuestro devocional. Y bueno, pues otro punto, Génesis 7:1 dice, entonces el Señor le dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Justo. Primer punto era andaba con Dios. Segundo punto, obedecía a Dios. Tercer punto, era un hombre justo. Era un hombre justo, que ejercía justicia, que había equidad, que él hacía lo correcto.
delante de Dios, o sea, caminaba en justicia, andaba con Dios, obedecía a Dios y hacía lo correcto, era justo, vivía en justicia. 7:5, Génesis 7:5 dice, y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado hacer. Habla de hacer lo correcto, dar el paso. No esperó a que Dios hiciera todo, sino que Noé hizo su parte para que Dios llevara bendición a su casa y su familia. Entonces es también hacer, caminar, obedecer. Y Génesis 8:20 dice la palabra de Dios: y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Pocas veces, y estamos viendo 5 puntos, este es el quinto. El 5 representa la cobertura, la mano de Dios, la bendición en el hombre, y este quinto punto nos habla de altar. Pocas veces hombres y mujeres hacen un altar en su casa para agradar y adorar al Señor, para tener una relación íntima con el Señor. Vemos aquí que Dios no le pidió todo lo demás, Dios esperaba de él o Dios le pidió, pero esto no se lo pidió Dios a Noé, pero Noé edificó un altar al Señor. Has hecho un altar familiar, tienes tu altar en tu casa, has construido un altar para poder tener una intimidad con Dios, una relación íntima. El creer en Dios es diferente a tener una relación íntima con Dios y creerle a Dios. Noé le creyó a Dios y Noé tuvo una relación íntima con Dios. Dios llevó juicio en aquel tiempo en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué llevó juicio Dios a la tierra? Bueno, porque estaba corrupta, se había corrompido, estaba llena de violencia. Hoy hay violencia, hoy hay corrupción. El mundo de hoy está como ese mundo, está corrompido. El mundo está lleno de violencia. Bueno, vemos entonces que no estamos tan lejos de un juicio de Dios. De hecho, ha habido muchos juicios parciales, pero por las profecías que están cumpliendo, por las señales que estamos viendo, bueno, viene un tiempo de un juicio muy, muy fuerte, como el que tuvo en aquel tiempo el mundo, aunque Dios dijo que ya no iba a ser destruida la tierra por agua. Entonces hoy va a ser destruida por fuego, y lo vemos que las grandes potencias están provocándose unos a otros a guerra, y todo el mundo hoy está en cierta inquietud de que pueda haber una guerra mundial por el conflicto que hay ahorita entre dos potencias, por un pueblo ucraniano. Y vemos que entonces y vemos que en esa parte también ha habido señales en el cielo, ha habido cumplimiento de muchas cosas, muchas profecías. Entonces vemos que el mundo no está muy lejano a como fue en aquel tiempo de Noé, pero Noé halló gracia a los ojos de Dios, porque aunque nadie le obligó en vivir de una manera en santidad con Dios, no existía una iglesia, y él, pues obviamente nadie le obligó a asistir a una iglesia, nadie le pedía esto o lo otro, que hoy muchas iglesias ponen una serie de reglas y normas que Dios no puso, como pasó también con el pueblo judío, una serie de normas y reglas, y él no cumplía una serie de normas y reglas y requisitos, como los fariseos, que pusieron 613 normas, que para ellos son los mandamientos, que solamente Dios puso 10, pero ellos pusieron 613, serie de normas que Dios no puso. Él estaba comprometido a vivir en una santidad y obediencia a Dios. Él tenía realmente un compromiso con Dios. ¿Sabes cómo reacciona la gente cuando escucha cosas que dicen, es que eso es increíble, eso te empiezan a llamar loco? Pues eso le pasó a Noé. La gente empezó a llamarle loco a Noé porque estaba construyendo un arca en el desierto. Empezó a llamarle loco a Noé porque estaba diciendo que iba a llover, y la gente no entendía qué era eso, porque nunca lo había visto. En aquel tiempo había un agua como en los geysers que salía de la tierra para irrigar a la tierra. Nunca había llovido en la tierra hasta ese momento.
vieron que él era diferente y todo lo que, que creen que le habrán hecho por no ser como ellos. Bueno, le rechazaban, le llamaban loco. Yo imagino y veo cómo hoy la gente cuando a un hombre de fe eh, empieza a compartir, pues le llaman loco, pero bueno, de pronto si un cristiano no se pelea a golpes, bueno, pues dicen, este no es hombre. Pues yo creo que también pudo haber sido así. Si él les decía que no debían de ser violentos, quizá la gente lo tildaba de no ser hombre. Si les decía que la homosexualidad era contraria a la naturaleza del hombre, quizás lo trataron de homofóbico, aunque el error también cultural en este tiempo es que los homosexuales cuando son atacados llaman al que los ataca homofóbicos, cuando la realidad es que si entendiéramos el significado correcto de la palabra, es que alguien que le tiene fobia al hombre o la naturaleza del hombre, y lo que vemos es que ellos no se están aceptando a sí mismos como hombres y realmente uh, uh, el verdadero homofóbico es el que no se acepta, no acepta su naturaleza de que él es hombre y tiene fobia a hacerlo y por eso cambias o quiere cambiar una naturaleza que realmente no le corresponde. Con esto no estamos hablando en contra de los homosexuales, estamos hablando de lo que Dios ve de la homosexualidad, que son dos cosas muy distintas y de lo cual también estaremos ahondando, aunque ya los que conocen mis videos saben que yo no tengo nada en contra, al contrario, tengo amistades con personas así, porque dice la escritura que si nadie les habla, ¿cómo van a escuchar? Entonces tenemos que hacer amistades con esas personas, tanto yo les decía precisamente cuando compartí este devocional en familia, porque el hombre puede hasta ir por un adicto a la calle, a su casa, para llevarlo a una casa de rehabilitación. ¿Por qué se puede sacrificar tanto por un alcohólico, por un drogadicto, por un pecador de otros niveles y de pronto a los homosexuales se les rechaza? Cuando realmente el verdadero cristiano no rechaza a nadie, sino que hace puentes porque sabe que ninguna persona que no tenga el Espíritu Santo va a comportarse de la manera que Dios espera, obvio, hasta que conoces y cuando te dejas guiar por el Espíritu Santo, porque lo bueno de nosotros no sale de nosotros, sino del Señor Espíritu Santo que nos guía. Entonces es cuando entendemos que pecado es pecado y no hay diferencia. Entonces yo no voy a tratar bien a unos, eso el Señor no hace acepción de personas, entonces no vamos a tratar bien a unos pecadores y a otros no. Todos hemos pecado. Entonces tenemos que tratar a toda la gente igual en ese aspecto del amor de Dios para poder alcanzarlos y que puedan conocer de Dios. Y entonces el Señor Espíritu Santo, nosotros no, sino el Espíritu Santo es el que va a hacer los cambios en las personas. Pero no es el proceso el que determina quién es Dios y quién no, sino el resultado. ¿De qué le sirvió a Noé ser diferente? Bueno, para salvar a su familia. De hecho, si vemos la primera escritura que vimos, Génesis 6:9, dice, estas son las generaciones, no era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Y vemos que al final dice, y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Génesis 7:1 dice la razón, dice, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo. Ya hablamos de que es justo, pero dijo el Señor, solo tú. Se salvaron 8 personas. Él fue la punta de lanza para que su familia se salvara. Y por supuesto, a lo mejor en el momento en el que entraron al arca, obviamente si él era el único justo, él era el único que creía. Su esposa no creía, sus hijos no creían, quizás lo hicieron por obediencia de entrar al arca, pero no porque creyeran en lo que estaba haciendo Noé. Quizás ellos mismos también pensaban que Noé estaba loco, pero le respetaban y le obedecieron. Pero la realidad es que no eran justos, pero obviamente hubo una línea de sucesión directa de personas que Dios escogió y obviamente que Noé tuvo hijos que realmente creyeron en Dios, pero no antes
no en el momento que entraron en el arca, sino después al ver las maravillas de Dios, fue que creyeron en Noé y en lo que había hecho. La palabra no dice que la palabra entonces fuera que toda la familia fuera justa, pero por un solo hombre que hizo la diferencia hubo salvación para una familia. ¿Sí? Dios los salvó y les dio bendición y fue única y exclusivamente por un hombre justo, Noé. Dios pactó con él porque él decidió no pactar con el pecado. ¿Valió la pena que lo hiciera? Bueno, si fueras tú quien estuviera en una situación similar, ¿qué hubieras hecho? ¿Vivir como todos? Todo el mundo hace esto o aquello. De repente hasta el mismo cristiano dice, pues es que todo el mundo lo hace. O he visto que otros cristianos lo hacen, pues yo también lo hago, aunque no sea algo correcto. Y en aquel tiempo el vivir como todos fue morir ahogado. O haciendo la diferencia, cubiertos por el arca, que fueron 8 personas, de la destrucción de afuera, soportando el olor de los animales y obviamente de sus desechos, porque no fue fácil estar un año dentro de un arca donde estaban todos los animales, no se les bañaba, obviamente que tenían que comieron y obviamente que tuvieron que haber hecho del baño y había olores y había cosas fuertes ahí, pero fueron salvos finalmente. Entonces, hoy es un tiempo en el que hablaba yo precisamente de que es un tiempo similar y viene un juicio muy fuerte sobre la tierra y solamente los que se suban en el arca del evangelio serán los que podrán ser salvos. Pero vemos aquí que un hombre hizo la diferencia para que su familia fuera salva. Y un punto es que hizo un altar familiar, levantó un altar en su casa. Has levantado un altar, has metido en el arca del evangelio para salvarte del juicio venidero. Estás cubriendo a tu familia. Por un hombre que hace la diferencia, una familia puede ser salva y mucha gente más. Estamos en un tiempo en el que podemos alcanzar a muchas personas para que puedan conocer de Cristo, ponerse bajo esa cobertura. Hablábamos de sus 5 puntos, es la cobertura de Dios y obviamente tendríamos que analizar y caminar conforme a esos puntos que hizo este Noé, pero precisamente el punto es que hoy el mundo nos ha hecho creer que ser diferente es pertenecer a tal o cual tribu urbana. No sé, hubo un tiempo hippies, hubo emos, no sé qué tribus urbanas haya hoy en día, porque yo, bueno, las que conozco fueron de cuando yo estaba más joven, pero bueno, de pronto es seguir a una corriente y vestirse de esa manera y no se dan cuenta que no están siendo diferentes, están siendo iguales a otro grupo que ya se hizo y quieren ser iguales a ellos. El ser diferente, cuando uno es diferente en el aspecto de no aceptar nada de eso, bueno, pues el mundo lo ve como alguien retrógrado, tonto, amargado, alguien que no sabe vivir la vida, que al seguir las normas y reglas que prohíben todo lo bueno es ser religioso, los tildan de ser raros, de ser anormales. Si tú has permitido que el mundo te meta esa idea en la cabeza, tú has permitido que el enemigo te controle. Es un hecho que has aprendido mal. Ahora, si es mal, pues, ¿cómo puedo entender que está mal eso? Bueno, finalmente, precisamente te decía que no, el asunto no se ve en el proceso, sino en el resultado. ¿Por qué creer que en un filósofo que no sabes en realidad cómo vive? Un hombre, un motivador muy bueno mexicano que era muy admirado, yo mismo llegué a escuchar enseñanzas de él y que consideré muchos puntos muy, muy buenos, fue muy famoso Miguel Ángel Cornejo. Y él te enseñaba de ser feliz de ser y hacer feliz a alguien. Y bueno, él era un maestro en los divorcios y si se divorciaba, o sea, entonces él estaba bien estaba bien o estaba dañado, porque bueno, si alguien está mal, pues comete una vez y otra vez errores. Y él, entonces, ¿cómo
cómo fue que enseñaba tan bien y su vida estaba tan mal. Vemos que Federico Nietzsche, o Nietzsche, que fue un ateo muy reconocido, todavía hoy se venden sus libros. De hecho, yo llegué a leer libros de Federico Nietzsche y para mí es el ateo que más mejores argumentos tenía de ser ateo. Y obviamente no por haberle leído cambió mi idea de Dios, pero pude ver, ponerme en los zapatos de alguien que no quería saber de Dios. Pero el proceso, pues aparentemente fue tan bueno que hasta hoy todavía se sigue compartiendo su filosofía, pero este hombre terminó siendo homosexual, terminó loco en un manicomio y se suicidó. Entonces, en el resultado se ve, o sea, finalmente estaba atado por el enemigo para que no creyera en Dios. Pero, en realidad, ¿cómo poder confiar en alguien imperfecto que ha cometido muchos errores? Dice la palabra, maldito es el hombre que confía en el hombre. Y de pronto nos vamos a extremos tan fuertes que de pronto confiamos en un hombre que no conocemos, pero que aparenta vivir bien. Ese es un punto que las personas que te están enseñando la filosofía del mundo, tú los conoces superficialmente, conoces lo que hacen y aparentan pues ser muy correctos, muy buenos, ¿no? Pero de pronto un hombre imperfecto que comete muchos errores, pero que conoces transparentemente, que está cerca de ti, pero que seas forzado para vivir correctamente para Dios, pues maximiza sus errores. La gente cuando sabe que somos cristianos de pronto dice, mira, este dice ser cristiano y se le salió una grosería, este dice ser cristiano y es bien chismoso, este dice ser cristiano y anda juzgando, y de pronto te señalan y te maximizan en cosas pequeñas, que de pronto si el cristiano, pues nunca hemos dicho que un cristiano sea perfecto, pero busca hacer lo correcto delante de Dios, se esfuerza, se está esforzando cada día. Mentiroso aquel que dice, no, yo ya no peco. Un cristiano que dice ya no peco es un mentiroso, porque dice la palabra que todos hemos pecado y estamos lejos de la presencia salvadora de Dios, pero el cristiano se esfuerza cada día por obedecer y por hacer lo que espera Dios de él. Entonces, pero de pronto la gente que lo conoce transparentemente dice, mira, está lleno de errores. Así ven a un hombre que se está esforzando a hacer lo correcto, que tiene errores, pero no ven que la persona, el filósofo que te está enseñando a alejarte de Dios, que te está enseñando una ideología diferente, no ves su vida porque tú nada más ves los de encima, pero no estás viendo lo del fondo, como lo decíamos. Solo porque de un cristiano o de la persona con la que vives que se está esforzando para servir a Dios, sí conoces sus errores y del otro no, maximizas los errores de esta persona que conoces, pero ¿qué de la vida y de los errores del que te está poniendo en contra de Dios? El ser diferente es lograr tener vida en medio de la muerte. ¿Tu filosofía te ha llevado a ser feliz o no lo eres? Yo siempre le digo a la gente, el primer propósito que tenemos como hombres, como humanos, es servir a Dios, pero el segundo propósito en esta vida es ser feliz. Si lo que yo hago o los planes que yo tengo a futuro no me llevan a ser feliz, algo estoy haciendo mal. Y volvemos otra vez al Salmo 1, bienaventurado es tres veces bendecido o perfectamente feliz. Entonces es alguien que es feliz a la perfección. Y dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni ni en camino de pecadores andado, ni se ha sentado en compañía, digamos, y estoy transliterando, de pecadores. Dice, sino aquel que se deleita. El perfecto feliz es el que se deleita en la presencia de Dios, en la palabra de Dios y en estar con Dios. Ese es el que es perfectamente feliz. Entonces, de pronto, es el ser feliz perfectamente es tener una relación íntima con Dios. Pero si tú lo que estás haciendo hoy no te hace feliz y lo que planeas para el futuro no te hace feliz, algo estás haciendo mal. ¿Te sientes vivo o te sientes muerto espiritualmente? Hay muchos jóvenes que han creído en esas filosofías, pero que tienen depresión, tristeza, espíritu de suicidio, que se sienten tristes, deprimidos,
Eso es lo que hace la diferencia. Ser diferente es ser luz en medio de un mundo oscuro que está lleno de pecado y de maldad. Ser diferente es fortalecerse en Dios en medio de la debilidad o te sientes débil y que ya no puedes más. Ser diferente es tener la capacidad de decir no a todo lo que te corrompe en tu cuerpo, alma y espíritu. ¿Te sientes que ya no puedes más o realmente te sientes fuerte porque Dios está contigo en medio de la debilidad? Ser diferente es decir sí a todo lo que te lleva a vivir la vida plenamente, que te lleva a vivir sabiendo que no estás solo en el mundo, que te ha hecho sentir que no estás solo. Entonces, ser diferente es defender con argumentos sólidos la verdad de Dios, avergonzando todas las mentiras y falsedades del enemigo, pero con tu forma de vivir, con tus actitudes. Ser diferente es vivir sin practicar el pecado en medio de tanta suciedad. Y practicar el pecado es, yo siempre también he hablado de la diferencia, porque estamos hablando de que dice la palabra que no hay uno solo que no peque, ni siquiera uno. Entonces, hasta el que se está esforzando por servir a Dios peca, pero la diferencia es como en un deportista. Hay una persona que tiene una dieta, que hace ejercicio 8 horas diarias, y hay otro que los fines de semana, 2 horas de sábado, 2 horas de domingo hace ejercicio. ¿Quién es deportista? Bueno, el que tiene una dieta, el que se lleva 8 horas, y una persona sana es aquella que hace unas 2 horas de ejercicio en fin de semana. Entonces, esa es la diferencia también entre, para entender la parte de practicar el pecado. Hay personas que diario, todo el tiempo, hace algo natural en su vida hacerlo, y hay otros que se están esforzando y que de pronto caen en pecado, pero no viven en pecado. O sea, pueden caer, se dan cuenta que lo hicieron y se vuelven a poner a cuentas con Dios. Y cada que lo hacen se ponen a cuentas con Dios y siguen adelante esforzándose por ser correctos. Esa es la diferencia. El ser diferente es sonreír y gozar la vida, sinceramente, no aparentando en público y estar deprimido en tu intimidad, porque la verdad hay mucha gente que aparenta ser muy feliz y trata de hacer creer a la gente que es feliz, pero en su intimidad está derrotado, está deprimido, está triste, está frustrado, está lastimado en su corazón. Ser diferente es vivir en santidad, es pagar el precio, como Noé, de no ser entendido por el mundo, es obedecer a Dios, es hacer lo que Dios quiere, pensar como Él piensa y hablar como Él habla. El ser diferente es permitirle al Señor Espíritu Santo que nos gobierne, que nos guíe, que nos aconseje y que nos lleve por donde Él quiere. Que mi vida se llene de amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio, que es el fruto que el Espíritu Santo trae a nuestra vida por dejarnos guiar por Él. ¿Eres un valiente que está dispuesto a ser un hombre diferente? ¿Eres diferente a tus amigos en tu forma de pensar, hablar, sentir, decidir y reaccionar? ¿Es peligroso hacer lo que todos hacen? ¿Qué bendiciones llegan al que es diferente? ¿Qué cambios tienes que hacer para lograr realmente ser diferente? ¿Quieres realmente hacerlo? Tu vida, como la de Noé, debe ser el medio para que el Señor alcance a tus más cercanos familiares, amigos y compañeros. Por la justicia vino de uno solo, vino salvación para muchos. Por la justicia de uno, tú, muchos pueden ser salvos. Piénsalo, vale la pena por ti y por otros. Bueno, pues por hoy hemos terminado. Vamos a hablar, como les decía, la próxima semana de la rebeldía. Y bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por este tema. Padre bendito, gracias por darme este tema, poderlo compartir. Y le pido, Padre, que sea de bendición para muchos, que puedan analizar su vida, Padre bendito, y entender que necesitamos esos 5 puntos, Padre bendito: obediencia, hacer, dejarnos guiar, Señor, escuchar su voz y hacer un altar para usted, Señor bendito, un altar familiar. Señor Dios Todopoderoso, tener una relación íntima con usted, y vamos a ver las cosas de manera diferente y podremos ser diferentes para poder cambiar mi manera de vivir, una metanoia,
Primero tengo que cambiar mi manera de pensar, un metanoeo, Padre bendito. Si yo no cambio mi manera de pensar, nunca voy a poder cambiar mi manera de vivir. Pensar conforme al corazón de Dios, vivir conforme al corazón de Dios, caminar conforme al corazón de Dios. Padre, le pido que bendiga mucho a las personas que van a escuchar este tema, Señor bendito, que les haga meditar en su corazón, Padre bendito, y que los acerque cada día más y más a usted, y que puedan hacer la diferencia en un mundo que ha perdido valores, un mundo corrompido, un mundo dañado, lastimado, Señor bendito, que podamos ser la diferencia. Padre, le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues gracias a Dios por sus vidas. Primeramente, Dios, nos vemos la próxima semana, y gracias por sus comentarios. Les pido que me regalen un like, que compartan para que otros también puedan recibir la bendición, y que puedan regalarme un comentario en la caja de comentarios. Estaré leyendo sus comentarios, y Dios los bendiga. Chao.